Bueno, y para mi segmento de arte ahora me acompaña otro gran artista internacional y estoy hablando de Ismael Gómez Peralta. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gusto estar aquí contigo. Él es un artista plástico, es de Cuba y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Empecemos por saber un poquito sobre tus inicios. Bueno, imagínate, en mis inicios yo vengo de una familia campesina y siempre me gustó la pintura y gracias a cosas que pasaban en Cuba, como que había una academia de arte, apliqué para la escuela y entré en San Alejandro. Y ahí empezó mi vida, eso fue como en los 80. Y desde ahí tomaste el arte y nunca lo soltaste. No, eso O fue el arte no te ya, ha soltado a eso es ti. ya, como digo yo, una pasión que no termina. Cada vez crece más y más y más. Y así fue. Ok, pero aparte de eso, tú tienes una parte muy importante y es que te gusta enseñar, o sea, eres profesor de arte y ya Sí. hasta el día de hoy lo haces. Hablemos de esa parte. Y casualmente empecé así, cuando yo me gradué de San Alejandro, mi interés era, por supuesto, hacer mi obra y fui a cumplir el servicio social y ahí empecé yo a enseñar. O sea, yo enseño desde el año 85 y siempre lo relaciono mucho con mi carrera. Trabajé con niños, con adultos y en estos momentos aquí en los Estados Unidos tengo un grupo muy bonito que llevo casi 8 años con ellos, que son personas mayores eh, como de 70, 80 años. Yo aprendo mucho Wow. de ellos porque es como mis padres. Y es una clase muy especial, porque no es solo una clase, es casi como una terapia y ayudando con la pintura a que ellos desarrollen sus sentimientos. Pero esa parte es muy linda porque normalmente se dan clases a personas, digamos, de niños o adultos, pero es como otra faceta, el Sí, persona de edad empezar a pintar. no, y gracias a esa clase yo me he enterado de la propia historia de mi país, porque ellos fueron los que emigraron en el año 60 y yo soy una persona que llegué aquí en el 2002 y con ello me he enterado realmente de la verdadera historia de cómo hubo personas que se tuvieron que ir al inicio de la revolución, ¿no? Ujú. O sea que además me ha enriquecido históricamente en mi formación casi política. ¿Y te has dado cuenta, por ejemplo, con estas personas que ellos ya tienen bases del arte o hay algunos que lo quieren desarrollar, que nunca se habían atrevido Sí, y que el arte lo... tengo de varios. Algunos pintaban, tenían profesiones que tuvieron que hacer para vivir y ahora que están retirados lo hacen. Otros están aprendiendo en la vejez y aprenden. Las personas creen que no pueden aprender algo en la tercera edad, se puede aprender. Bueno, esa es una parte muy importante. Si usted que nos está viendo pues quiere tomar ese pasatiempo, me parece que es bien importante Se de llama repente Miami Art Club, el grupo, muy bonito. Lleva fundado casi 30 años. 30 años. Sí. Espectacular, muy buena información. Ahora hablemos un poquito de la técnica y de ese proceso de creación. ¿Cómo es? Yo tengo varias facetas en mi obra. Hay una que parte un poco de que yo hago fotografía también. Entonces, digamos, una de mis series, que fue la serie mía de Requiem por La Habana, que empezó con Cosas de la Ruina, todo tuvo un inicio en la fotografía. Y entonces toda esa documentación en foto, que en aquella época era en negativo, me fue llevando a una serie de pinturas que yo hice sobre la destrucción de La Habana. Entonces yo, en el proceso de creación, yo aprendí muchas cosas. Tuve un maestro que se llamó Raúl Martínez, que es un maestro de la pintura cubana. Yo uso mucho la energía interna, todo el mundo de las emociones, y hago como una excavación, vamos a decir. Mientras estoy haciendo la obra, yo dejo que la obra sea la que me guíe. Mayormente los artistas quieren dirigir la obra, y yo digo que el cuadro le empieza a decir a uno hacia dónde debe ir. Es una comunicación total con el cuadro. Total. Entonces uno le pasa como un mensaje invisible y él adquiere su propia voz, y en ese proceso él es el que te va llevando. ¿En qué te inspiras tú? O sea, cuando ves ese lienzo en blanco, ¿cómo Esa seleccionas fase esos es dura, temas? la del lienzo blanco es dura, pero casi siempre tengo una carga emotiva. Yo digo esa frase, hay que atacar el cuadro. Mm. Y es como una lucha. A veces la pintura es como una lucha. Eso fue algo que también yo vi con mi maestro, que yo creía que una persona cuando tenía casi 60 y pico de años haciendo su obra, todo era muy fácil. Y yo vi a él haciendo su obra que era una guerra, era una batalla, era una lucha por la perfección, por ideales que él tenía de cómo hacer su obra, como que es un misterio, ¿no? Y ahí yo entendí que el proceso de creación es algo que hay que ser como mágico, ¿no? Y entrar en un laberinto de combinaciones que a veces hasta se te olvida cómo empezaste. O sea, que inicialmente tú tienes una carga emotiva que descargas en el lienzo y ya luego el cuadro te va diciendo hacia dónde va a terminar. El, ¿Y en qué el, momento dices ya terminé? Ya está la obra ese terminada. momento es difícil. El A veces, definirlo. a veces los cuadros no están terminados, de verdad.
siempre tú lo miras y se le puede dar una veladura más, pero bueno, ya cuando hay una intensidad guardada en el cuadro, una fuerza, ya llega el momento que hay que dejarlo. O sea, que eso podríamos decir que es parte del perfeccionismo, de que nunca estoy satisfecho de que ya terminé, siempre le puedo poner algo más. No, y así es hasta en la historia, digamos, artistas como Matisse, Picasso, decían que a veces era difícil decir que el cuadro está terminado, porque si tú lo miras siempre se le puede hacer algo más. Ok, ¿cómo defines tú, porque tus pinturas a veces la inspiración son temas, pero cómo defines, y cuando hablamos de tema, Ujú. es que no es un solo cuadro, sino que de repente es toda una serie de lo mismo? Yo, eso es algo que he aprendido en mi carrera, que yo empiezo algo, me viene una idea, digamos, una serie, y yo me doy cuenta que tú no puedes hacer, cuando empiezas a tratar una idea, hacer uno o dos cuadros. Tú tienes que realmente llevar eso a lo más profundo. Y llevarlo a lo más profundo es pintar uno, dos, tres, y realmente a veces pintas hasta más de 100 cuadros de una idea. Y realmente cuando, digamos, la serie mía Las Catedrales, que hasta ahora es una de las series más largas que yo he hecho, porque la serie La Ruina de La Habana no es tan grande como la de Las Catedrales, yo me di cuenta que mientras más iglesia pintaba, más soltura tenía, más variaciones, casi se parecía a cosas de la música, Ujú. digamos, como los mismos músicos clásicos como Bach o Mozart o mismo Chopin que hacen variaciones de un tema, más o menos así. ¿Cuál sería la relación de la pintura con la vida? El momento que tú estás viviendo te influye mucho en la obra, digamos, cuando yo estaba en Cuba en el periodo especial, toda mi obra fue una obra muy triste, muy cargada de una depresión social, un reflejo del drama que estaba pasando Cuba en ese momento, que todavía sigue en drama. Pero bueno, ese fue el que me tocó vivir en los años 90. Y entonces toda esa atmósfera me influía en el concepto de la imagen como yo la estaba trabajando. Básicamente lo que te trajo a este país es Ruinas de La Habana, por decir. Llegué con lo de las ruinas de La Habana, porque realmente empecé con esa serie en Cuba y uno de los problemas que tuve fue que, digamos, no me hicieron una crítica, casi no tuve aceptación porque era una obra que criticaba la realidad Ujú. y era testimoniar algo que está pasando, todavía La Habana está destruida. Más que criticarla, era una muestra de lo que estaba pasando, era Sí, una realidad. una realidad. Yo digo dos cosas ahí que además de hacer una crítica, yo sentía algo romántico con la ruina. Y después descubro que hay una serie de artistas en la historia que han trabajado el tema de la ruina. Y realmente las ruinas son bellas porque tú ves lo que fue algo, ¿no? Aunque Ujú. todavía esté destruido, Te hablan. te habla de la historia que tenía. Entonces, eso tiene La Habana. Tú ves una ciudad que está casi destruida, pero está la belleza ahí, está la historia, el Ujú. estilo, todo. Sí, te habla de lo que fue el pasado, definitivamente. Sí, mismo. Eh, bueno, hablemos un poquito de las exposiciones, porque tú has expuesto en muchísimos lugares, hablemos de algunas. Sí, yo estaba en muchas colectivas en varios países. Pero bueno, las más importantes fueron con las que empecé en Cuba. Hice una que se llamó La Ciudad del Silencio. Después, la más importante que considero yo en mi carrera es cuando llego aquí y hago Requiem por La Habana con Cernuda, con la Galería de Cernuda Art. Ujú. Y ahí también hice Por quien llora las campanas, que era mi serie Las Catedrales. Y ahora estoy trabajando en una serie que será mi próximo proyecto, hablando de que yo trabajo como evolucionando una idea, que es una serie que tiene que ver con los caminos. Ujú. Y son cuadros que yo quiero que tengan un carácter místico. Pienso hacer casualmente el Camino de Santiago, que es una misión que tengo, se la voy a dedicar a mi padre, que era un campesino y Divino. nos tocó vivir separados del tiempo que yo vine para acá y no pude ni estar siquiera en su velorio. O sea, tengo una carga de emociones con respecto a eso y hay una historia en mi vida que yo siempre iba con él por el camino a la finca y hablábamos de cosas en el camino. En fin, va a ser una historia por ahí. Van a ser unos cuadros muy bellos, definitivamente, Sí, unas verdaderas obras. y todos Y tenemos que ver con el tema del camino, o sea, es un tema universal. definitivamente. Y, por ejemplo, las catedrales también fue en un momento muy emotivo para ti. Sí, O sea, fue ¿por qué algo muy, muy seleccionas eso? fuerte porque, imagínate, está dedicado así a mi madre por mis lágrimas invisibles. Yo estando aquí el primer año sucede la cosa triste esa que te den la noticia que tu madre falleció Muy y duro. yo no Ujú. pude ir a verla, o sea, ni pude ir siquiera al velorio.
Y entonces en ese momento, que era un momento de mucha carga, y yo creo que para todo el que ama a su madre sabe el significado de ese sentimiento, ahí me vino el tema de las iglesias. Y fue algo que, la verdad, las primeras 3 iglesias fueron una cosa así. Es más, me prometieron que no se iban a vender bien las iglesias, porque está el mundo del mercado también. Ujú. Hasta me dijeron que los judíos no compraban iglesias. Y son los mejores. La primera iglesia mía la compró un judío. Increíble. O sea que eso fue algo Nada que está él, escrito. no, y que los artistas cuando le llegan las señales uno tiene que obedecer a eso. Definitivamente, o sea, por eso existe la inspiración, porque y el instinto, que uno sabe si eso Sí, es lo sí, que te está llamando y es como eso un es. poeta que va a escribir un poema y es la idea que él tiene, los sentimientos. Eso no tiene nada que ver si se vende o no se vende. Eso es lo que él tiene adentro. Y así me vino la idea de las catedrales. Eso lo que demuestra es que definitivamente llevas cuando tú pintas, llevas ese mensaje muy claro a la persona que ve la obra, porque lo que tú querías transmitir es lo que la persona ve y no importa si te están diciendo las catedrales no se venden, cuando la persona la ve le llega al corazón y eso es lo que adquiere. Y si tú obedeces a emociones tuyas legítimas, tú estás en el mismo tiempo que esas personas y todo lo que tú estás expresando tiene que ver con todos en tu momento. Definitivamente. Pero tú tienes una parte muy importante, muy interesante para mí y es que a ti te gusta mucho hacer viajes para ver exposiciones de otros artistas, que no todo el mundo lo hace. O Sí, sea, el artista está muchas veces dedicado en su exposición, pero no va a ver las exposiciones de los demás. sí he tenido esa suerte que es más, yo digo yo he completado mi conocimiento del arte viendo la obra de otros artistas. Hay artistas que le cuesta trabajo apreciar el arte de otros. Pueden ser hasta artistas de mi propia edad. A mí me fascina ver las exposiciones de otros artistas. Excelente, definitivamente. Un gran ser humano que lo refleja en esas grandes obras. Te Gracias. felicito y que vengan muchísimos éxitos Gracias por más. invitarme. No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Si usted quiere más información sobre Ismael, pues toda la información aparece en pantalla. Si quiere saber sobre su vida, sobre sus obras y si quiere tener una en casa, divino. No se me vaya porque continuamos con mucho más aquí en el show de Nancy.